Pues hoy vamos a estar meditando, reflexionando acerca de lo que es el amor de Dios. Juan 3:16. Leemos la palabra, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Puede tomar asiento. Un texto, versículo muy conocido por la mayoría de nosotros los que hemos creído en el Señor Jesús. E inclusive usted, cuando camina, va a observar en algunas partes que algunas personas ponen este versículo 3:16, Juan 3:16. En algunos carros también estampan esa porción bíblica, Juan 3:16. El tema que nos corresponde el día de hoy es el amor de Dios. Y creo que en este pasaje podemos ver el corazón de Dios, el evangelio, centrado en cómo Dios manifiesta su amor. Y usted puede entonces leerlo junto conmigo cuando Dios en su expresión máxima dice: porque de tal manera, de tal forma. No hubo ninguna otra manera como Dios podía expresar su amor hacia la humanidad, de dar lo mejor, su Hijo, su unigénito, no su primogénito, sino su unigénito Hijo. Miramos el tal manera, cuando habla de su amor, la expresión que podía Dios a expresarlo a la humanidad. Creo que nosotros no podemos expresar ese amor inmenso de Dios hacia con nosotros. Cuando hablamos de la inmensidad del amor de Dios, es que estamos describiendo que no podemos medirlo, no podemos comprenderlo, pero sí yo creo que lo podemos vivir y experimentar cuando aceptamos lo que el Señor nos dice en esta porción bíblica. De tal manera amó Dios al mundo. Ahora tenemos que enfocarnos a qué se refiere de ese amor de Dios al mundo. Que hay una palabra que conocemos que significa cosmos y tiene diferentes significados conforme al contexto de lo que nosotros estamos hablando. Cuando hacemos el mundo, el cosmos, se refiere al mundo físico, al mundo natural, a la creación. Pero también se puede referir a la ideología, a la filosofía, al sistema. Cuando se habla del mundo se refiere al sistema, aquello que quizá por una parte podemos que entenderlo el sistema que ha estado organizado o establecido por el enemigo, el diablo, que de una u otra manera lo utiliza para impedir que las personas se acerquen a Dios o busquen de Dios. Pero en sí, cuando la Escritura dice porque de tal manera amó Dios al mundo, no se está refiriendo entonces a una filosofía, a un sistema o a lo físico. Se está refiriendo a la humanidad. De tal manera Dios amó a la humanidad entera, a todo aquel que Dios ha permitido que nazca en este mundo. Es lo que Dios entonces en esta escritura dice: de tal manera amó Dios a la gente, a las personas. Ahora tenemos que mirar ese amor. ¿A qué tipo de gente el Señor ama? Bueno, el libro de Salmos, capítulo 53, versículo número 1, podemos ver el amor de Dios expresado hacia estas personas. Salmos 53, 1 dice el necio en su corazón no hay Dios. Mire cómo inicia, cómo Dios ama a estas personas que dicen que no hay Dios. Podemos hablarlo en nuestro idioma: ateos. Pero también dice: se han corrompido e hicieron, ¿qué dice?
abominable maldad. No hay quien haga bien. Versículo siguiente. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni aún uno. Romanos 3:13 sigue diciendo: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Segunda de Timoteo 3:2. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Y así podemos seguir hablando lo que está escrito en la palabra, de hombres también, que hay parte de la escritura que dicen adúlteros, fornicarios, borrachos, sodomitas, mentirosos. A todo este tipo de gente Dios amó. Porque de tal manera Dios amó a toda esta humanidad en una naturaleza caída. Dice la escritura que Dios miró desde los cielos y miró a ver quién buscaba de Él, y no encontró a nadie que buscara a Dios. Todos habían desviado, se habían corrompido, no había ni uno que hiciera bien, todos hacían mal. En cierta ocasión Dios habló y dijo que se arrepintió de haber hecho al hombre, porque los designios del hombre, sus pensamientos eran de continuo al hacer el mal. Pero a esa gente es la que Dios amó. Es la que Dios, cuando miró y observó que ninguno de los que Él había criado lo buscaban, sino era lo contrario, se desviaban, se apartaban y aún lo negaban, y para llegar a un extremo decían que no había Dios. Y a esta gente es lo que Dios dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y ofrece entonces, en ese amor, Dios ofrece un regalo que nosotros debemos cada día apreciarlo. Él ha dado a su Hijo unigénito, un regalo, mi hermano, de lo cual fue la expresión sublime de Dios hacia la humanidad, de desprenderse, no es solamente de decir, bueno, los amo y voy a hacer la forma para que ellos me amen. Él lo podría hacer, porque Él es el Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Hacer lo imposible para que esta gente se acercara a Él. Él podría haber enviado ángeles, cualquier cosa hubiera hecho para mostrar su amor, pero se desprendió de lo más valioso, de su Hijo unigénito, para expresar el amor que Él tenía hacia la gente que estaba completamente desviada, perdida. Aquel que siempre ha estado con Él. Dice la escritura que Jesús, Él ha existido desde la eternidad. Juan 1:1, la escritura nos relata, dice: en el principio era el Verbo. Jesús, su eternidad, desde el principio, Él ha existido.
existe y existirá por siempre, por la eternidad. Sin todas las cosas que vemos que existen, fueron creadas por Él. Antes de que existiese todo esto que nosotros miramos o contemplamos, Él ya vivía, Él ya existía. La Escritura sigue diciendo en Juan 1, 2, dice, este era en el principio con Dios. Pero escuche bien, quiero detenerme en el 1:1. Dice, en el principio era el Verbo, hablando de su eternidad. Y dice, y el Verbo era con Dios, la igualdad de Dios con su Padre. En cierta ocasión Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Mire, la Escritura nos habla acerca de Dios que se manifiesta en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vaya usted a saber este gran misterio, pero observamos aquí en lo que dice el Verbo. Jesús era con el Padre. En el principio era el Verbo, Jesús desde su eternidad. Y el Verbo era Dios, Jesús también es Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el regalo que Dios ofrece a la humanidad, a Jesús. Porque de tal manera amó, el amor de Dios, que dio el regalo de Dios a su Hijo unigénito. El regalo, un regalo que es no para cierto tipo de personas, es para todo, es para todos en general, para todos aquellos que describió la Escritura hace un momento. Él no hace acepción de personas. Él ofrece ese regalo a esa gente que necesita de su amor, de su perdón. Da ese regalo en Jesucristo sin acepción de personas, pero también en una manera particular. Aunque lo ofrece para todos, entre todos somos cada uno de nosotros responsables de aceptar ese regalo de una manera particular e individual. Dios ofrece ese regalo precioso, es de usted y de mí a aceptarlo. Una de las cosas que miraba, observaba, digo, Señor, en realidad tú eres un Dios bueno. Al describir la condición de cada una de las personas, no sé si usted estaba en esta lista de ser una persona mentirosa, traidora, impetuosa. Quizá diga, no, pastor, yo no soy una persona mentirosa ni traidora. Bueno, lo felicito, ¿verdad? Quizá no seamos de ellos, pero no nos escapamos de lo demás, ¿verdad? Aquí habla de todo tipo de personas, en cualquier área que nosotros hicimos mal delante del Señor. Habla también de aquellos que son secuestradores. Wow. A esa gente también Dios ama. Borrachos, fornicarios, sodomitas, afeminados, todo ese tipo de personas Dios ama. Ama a esas personas, no lo que hacen, lo que son. Las ama como personas, pero está en desacuerdo en cuanto a sus hechos abominables delante de Él. Y Él sabe que ellos no pueden, o nosotros no podríamos en ciertas formas renunciar a ese tipo de vida que vivimos o hicimos. Entonces voy a mostrarles que a través de mi amor
y a través de mi poder ellos podrán ser nuevas personas. Y para hacerlo voy a darles, ofrecerles el regalo más precioso, mi hijo, mi unigénito hijo. Y miraba entonces el amor de Dios comparado a nosotros. Creo que usted, no sé si esté de acuerdo, y si lo ha hecho, lo felicito. Si usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Había una persona que me odiaba, una persona que me hizo la vida de cuadritos y le mandé un regalo. ¿Por qué? Porque me odiaba, pastor. Y de tanto que me odiaba y me hacía la vida de cuadritos, decidí darle un regalo. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Sí. Sí, aleluya, dijeron que sí. Muy pocas veces se observa o se mira eso, ¿verdad? ¿Qué vamos a andar regalando a una persona que habla mal de usted, que es traidora, que dice tantas cosas de usted y usted todavía vale, te dio un regalito? Es muy contadas las personas que hacemos eso, ¿verdad? Sin embargo, vemos a Dios que Él sí da lo mejor a estas personas, que nos lo dio a nosotros. El regalo más valioso, más precioso que nosotros debemos entender y valorar. Dios da ese regalo a todos en general. Ahora, nosotros queremos ver que hay dos cosas tan sencillas que nosotros debemos hacer y que a veces la complicamos. A veces el evangelio es tan sencillo, tan práctico, pero a veces nosotros los que quizá en nuestra ignorancia transmitimos el mensaje y hacemos el evangelio complicado, haciendo que los hombres hagan cosas para que Dios acepte y vengan. Es bien sencillo lo que Dios ofrece en cuanto al regalo que Él está brindando. Dos cosas que debemos hacer, así tan sencillo, se los digo, es recibir y creer. Es todo. Dos cosas tan sencillas de recibir y creer a lo que Dios está ofreciendo en cuanto a su amor, en cuanto a su regalo. Solamente recibirlo y creer en lo que Dios te está ofreciendo. Me recuerdo de una persona que se congregaba aquí con nosotros. Venía esporádicamente. En ocasiones venía como un mes seguido, después esporádicamente faltaba, se ausentaba. Y una vez me acerqué con él y le comencé a platicar acerca de lo que es el amor de Dios. Y él me dijo, ¿sabe, pastor? Son tantas cosas tan profundas y preciosas que es increíble o es imposible de creer. Le digo, ¿cómo así? Dice, es que usted no sabe lo que yo soy, yo lo que he hecho. Y comenzó o quería contarme en detalles de su vida íntima y personal, de todo lo que él había hecho, cosas malas, desagradables. Y dije, no, me tienes que platicar. Dice, es que usted no sabe yo lo que he hecho con mi vida, lo que he hecho en mi vida, cosas que no me siento digno de lo que usted me está diciendo, de lo que Dios habla acerca de esto. Yo no me siento una persona digna de recibir tanta bondad y tanta misericordia de Dios. No lo puedo creer. Y digo, tan sencillo. Si me lo pasa, tan sencillo. Digo, que solamente lo que quiero, no traje un regalo, pero supongamos que este es un regalo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado el amor de Dios, que ofrece un regalo. Miren el regalo. Es dos pasos tan sencillos que Dios nos enseña a través de ese amor expresado por Él, enviando y dando a su Hijo el regalo precioso de Jesús. Un presente. ¿Usted ha recibido alguna ocasión un regalo? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Hacer obras? Usted tiene que trabajar y hacer muchas cosas para que entonces esa persona le dé el regalo. No sería un regalo. ¿Qué sería? Algo que usted lo hizo con méritos. Ya no sería un regalo.
Muchas veces nosotros, las personas que desconocemos el amor de Dios, queremos hacer obras para que Dios nos perdone y Dios nos acepte. Y no es por obras. ¿Qué podemos ofrecerle al Señor en cuanto a nuestra condición caída? ¿Qué podemos ofrecerle, mi hermano, en cuanto a lo que hemos hecho? Una vida desviada, sin propósito. Una vida que, como dice la Escritura, todos nos desviamos haciendo el mal. ¿Qué podíamos hacer para agradar a Dios? Era imposible. Sin embargo, Dios no espera que nosotros hagamos obras para entonces Él ofrecernos y darnos un regalo. Él lo hace de su buen amor y bondad, en esa virtud que solamente existe en Dios, el amor, un regalo. Y dos cosas es recibir y creer. Es todo lo que debería haber hecho ¿quién? En este caso hablo de nuestro hermano, que le sabes que lo único que tienes que hacer es recibir y creer. Se me hace imposible. Y pasó un tiempo donde ya no lo vimos aquí en la iglesia. Y dije, bueno, como tantas cosas que uno como pastor observa, ¿verdad?, de las experiencias que uno vive ya pastoreando la iglesia, pues, yo dije, bueno, se nos fue, se desvió completamente y ya no pudo entender realmente lo que Dios quería hacer en su persona. Pero no, posteriormente me habla por teléfono y me dice, pastor, ¿qué pasó? Tengo una buena noticia. A ver, cuéntemela. Dice que el Señor me habló y fue una palabra específica. ¿Qué? ¿Cuál? Romanos 5:8. Te lo puedo leer. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pude entender que aunque yo no era digno, era un pecador. Hice cosas desagradables, abominables delante de Él y me di con pecado, pero aún así Cristo me amó y murió por mí. Pude entender el regalo que me ofreció, dando su vida, murió por mí, pastor. ¿Y qué pasó? Recibí a Jesús. Y dice que en ese momento su vida fue cambiada y transformada instantáneamente. Tuvo un lapso de tiempo por una adicción que lo atormentaba, una adicción de que era el alcoholismo. Por mucho tiempo yo lo veía, éramos testigos, otro compañero y yo estábamos orando y por mucho tiempo estuvimos ahí. No lo puedo dejar, y lloraba, no puedo dejar, y lloraba, hasta que recibió, que se sentía indigno de todo eso y se refugiaba en eso. Pero ahora, cuando entendió que aún siendo en la condición donde él se encontraba, Jesús muere por él y Dios le abrió el entendimiento. Y es lo que vemos, que ese es el propósito del cual Dios dio a Jesús. Jesús lo tenía muy en claro y lo tenía presente. En cierta ocasión estaban los fariseos y los escribas, los religiosos. Veían cómo Jesús andaba con sus discípulos y Jesús se juntaba, comía, disfrutaba ese compañerismo con los publicanos y con los pecadores. Y estaban los fariseos y los escribas y decían, ¿cómo puede ser eso? Que su maestro se junta a comer con los publicanos y con los pecadores. Y Jesús, dice la Escritura, que escuchó lo que estaban diciendo estos fariseos y estos escribas, de tal manera que Jesús les dijo, le respondió, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. También en Juan 3:17 Jesús lo expresa y él entendía el propósito por cual Dios lo envió. Dice, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo a través de él. Jesús tenía muy en claro el propósito del cual Dios lo había enviado.
Dios no envió a Jesús para condenar al mundo. El mundo ya estaba condenado, el mundo ya estaba perdido, el mundo ya estaba en tinieblas. El mundo no tenía vida, la gente no tenía vida, estaba perdido. Y imagínense, Jesús viene todavía a condenar, todavía viene a dar juicio. No era el propósito. Jesús sabía por qué el Padre lo había enviado. Y Él dijo: el Padre no me envió para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo a través de mí. Yo no he venido a los justos para salvar a los que no hay necesidad. Yo vengo a los pecadores, que vengan a mí, que se arrepientan, para darles y ofrecerles una vida nueva, una vida diferente, una manera, un estilo de vida diferente. Creo que todos, especialmente, hermano, hombres que observamos en la Escritura, que cuando antes, no sé si usted tuvo esta experiencia, antes de que fuéramos nosotros o entregáramos nuestra vida al Señor, a lo menos mi persona, cuando miraba la Biblia, la Escritura, digo, es que aquí habían puros hombres santos, hombres que se entregaban a Dios, pero me doy cuenta que eran hombres comunes y sencillos como usted y como yo. Hombres con una naturaleza caída, pero que tuvieron un encuentro con el Señor. Tuvieron un encuentro y una experiencia donde ellos fueron rescatados y vivieron esa experiencia de ser perdonados, y Dios los usó. Miraba a Moisés, miraba a Daniel, a tantos hombres, pero observé también en el Nuevo Testamento, encontrándome con este hombre que, en paréntesis, era un hombre religioso. Un hombre que aparentemente servía a Dios, honraba a Dios, pero sin darse cuenta estaba en contra de Dios. Estoy hablando del apóstol Pablo, que vivió esa experiencia también de saber que llegó a una condición donde Dios le abrió el entendimiento en cuanto a su condición de vida. Y él lo expresa en 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Escuche bien, la Escritura dice que cuando éramos débiles, entonces somos fuertes, porque tenemos la confianza en el Señor. Y lo expresa de esa forma Pablo, diciendo: doy gracias, una actitud de gratitud, sumamente agradecido por lo que él vivió y lo que ya estaba viviendo y lo que se iba a seguir viviendo en su tiempo, en su época. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Mire lo que sigue diciendo, versículo 13: ahora escuche lo que él era antes. Habiendo yo sido antes, ¿cómo? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. ¿Por qué? Porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Sigue diciendo Pablo en su palabra: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mire lo siguiente: palabra fiel y digna. Escuche bien. Decía mi amigo: yo no soy digno de recibir tanta bondad de Dios. Yo no soy digno por la condición en cual me encuentro, pero la palabra de Dios es digna, que nosotros tenemos que recibir lo que Dios dice. Te amo tanto que doy a mi hijo, te doy un regalo. Palabra fiel y digna de ser recibida por algunos, no, por todos. Que Cristo Jesús vino, el Verbo hecho carne vino al mundo para salvar a los pecadores. Y mire la expresión de Pablo: del cual yo soy el primero. Pablo mismo se ubica y dice: yo también, aunque creía servirle a Dios, era un religioso más, una persona que blasfemaba, una persona que perseguía, una persona que injuriaba, una persona que maldecía. Pero cuando me vi en mi condición de vida, vi que yo necesitaba también del amor, de recibir ese regalo que Dios me ofrecía a través de Jesucristo. Y me di cuenta que Jesús vino para salvar al mundo, a los pecadores, del cual yo soy el primero. Se pone como en primer lugar. Y no vayamos muy lejos. Podemos nosotros posicionarnos en ese también.
en ese mismo lugar, mi hermano. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Qué hicimos nosotros? Y ahora somos algo diferente. Dos cosas tan sencillas, vuelvo a reafirmar esto, que debemos hacer: recibir y creer. En la escritura que dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, que es recibir, a los que creen, es recibir y creer. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El amor de Dios, el regalo de Dios. Simplemente, mi hermano, una cosa tan, pero tan sencilla, que nosotros debemos continuamente entender y hacer, y también transmitirlos a aquellos que quizás no han tenido ese encuentro con el Señor. Una manera tan sencilla de solamente de recibir y creer. Dice la palabra misma: porque todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él cree. Es recibir y creer. Ahora usted, mi hermano, cuando recibe un regalo, mire qué lindo. Usted recibe un regalito, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Simplemente recibir y creer que el Señor se lo está regalando, a pesar de su condición de vida. Ahora, usted va a llevar ese regalito siempre así. ¿Qué es lo que hace usted cuando se le da un regalo? ¿Siempre lo lleva en mano? ¿Siempre lo lleva así? ¿Qué es lo que hace usted? Se abre, ¿verdad?, el regalo. Es lo que debemos hacer, de recibir a Jesús y creer en lo que Él hizo, pero también en ese regalo viene el paquete entero. Viene incluido muchas cosas que debemos entonces abrirlo. ¿Qué más viene? Creemos en Jesús, pero sí, ¿qué me ofrece al momento de creer en Jesús? ¿Qué viene ahí? Y nos llevamos la sorpresa de lo que sigue diciendo este verso bíblico: porque de tal manera amó, el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, el regalo de Dios, para todo aquel que en Él cree. Dos pasos: recibirlo y creerlo. No se pierda. Vemos ahí entonces lo que incluye en ese paquete, en ese regalo: salvación. De que usted y yo estábamos perdidos. Cierta ocasión nos fuimos a Big Bear y estábamos, usted sabe, en las montañas, y me llevé a un amigo, pero este amigo era, ¿cómo? Atrabancado. Como lo veía que era de esa forma, una persona que, o sea, era atrabancada y segura de sí misma al mismo tiempo. Dijo: hey, don George, vamos para acá, arriba a la montaña. Y nos fuimos, yo lo seguí. Y íbamos, y pasó el tiempo y nos íbamos de regreso. Y me dice: don George, ¿dónde le seguimos? Le digo: pues vamos de regreso. No, pues que yo no sé cómo llegar. Le digo: ¿cómo que no sabe dónde llegar? Ya nos estábamos perdiendo. Y ahí entendí que en el bosque se pierde la gente. Y aparentemente uno piensa que no, pero ¿y ahora? Digo: yo creí que sabía. No, yo le dije, yo pensé que usted sabía por acá. Le digo: no, yo te conozco, yo te seguí a ti. Y dice: ay, ¿ahora cómo le hacemos? Estábamos ahí. Sinceramente sí me asusté. Dije: y ahora aquí, se imagina, y si nos sale un oso o algo. Y estaba espantado. Y allá a lo lejos comenzamos a escuchar a los hermanos que estaban jugando fútbol y todo eso, y nos guiamos bajo esa voz. Y llegamos, ya cuando llegamos, ay,
pero nos íbamos a perder. Y es lo que dice la Escritura. Nosotros estábamos perdidos, sin dirección, sin propósito. Vivimos una vida desenfrenada. No había propósito en nuestra existencia. Sin embargo, solo con el hecho de recibir el regalo, el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, comencemos a abrir ese paquete de bendición y nos encontramos que ahora ya no estamos perdidos, que ahora Dios nos salva, nos da dirección, propósito, sentido en la vida. ¿Ah? Y no solamente se detiene ahí, sigue diciendo ahí, que nos dice: todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida. Vida. Tomamos la vida misma de aquel que nos da la vida. La Escritura nos habla literalmente que estábamos muertos en delitos y pecados. Al momento de recibir el regalo precioso, poniendo nuestra fe en Jesús, en el regalo que Dios nos ofrece, recibimos esa salvación, pero también vida. Una vida que Jesús dijo: he venido a darles vida y vida abundante. Vivimos a tener una vida diferente, una vida nueva, una experiencia que si usted ya recibió y creyó en Jesús, mi hermano, yo creo que usted tuvo esa experiencia de una vida nueva y cambiada y transformada. No dudo, créamelo, en lo más mínimo, no lo dudo. Y puedo tener una convicción que aquella persona que hace estos dos pasos de recibir y creer a lo que Dios está ofreciendo a través de Jesús, no dudo por ningún momento que la palabra de Dios sea mentira. Creo y tengo una convicción que la palabra de Dios es verdad. Lo creo. Toda aquella persona que de verdad recibe y cree en Jesús, hay primero un propósito, pero también un cambio de vida. Porque al momento de recibir a Jesús, dice la palabra que si alguno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y cuando habla de todo es hecho nuevo. E inicia no con las cosas, sino con la persona misma en sí. Produce el nuevo nacimiento. Dios nos hace unas nuevas personas, una naturaleza diferente. Lo que Dios habla en su Escritura, el nuevo nacimiento, una nueva vida que solamente Dios nos da a través de Jesucristo. Un cambio de vida, una experiencia que usted y yo la vivimos, que de ninguna forma podemos nosotros cambiarla o hacer cosas para entonces cambiar esa vida. Tenemos una naturaleza vieja, pecaminosa, pero al momento de creer en el Señor, Dios nos da una naturaleza nueva, una naturaleza que proviene de Dios, y de ahí entonces surge un cambio de vida, una manera diferente de vivir. Entonces vemos que Dios nos da una vida nueva, una vida abundante, pero también habla de vida eterna. Habla, mi hermano, de ese amor de Dios que no es temporal, que no es momentario. Venimos a tener una vida eterna. ¿Sabe qué es eso? Que es el amor eterno de Dios hacia nosotros. Cuando habla de esa vida, es que tenemos una vida ligada a Dios en su amor, y es permanente y es eterno. Cuando entendemos esa verdad y esa realidad, mi hermano, en el momento que usted y yo aceptamos ese regalo que es a Jesús, en ese momento usted tiene vida nueva, vida abundante y vida que es por la eternidad, una vida de amor. Jesús lo dijo: el que vive, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Vivir en Jesucristo por siempre y por la eternidad, pero ligado a su amor eterno. Hermano, déjeme decirle esto, que Dios nos abra el entendimiento, porque a veces seguimos viviendo en el pasado y dándole crédito al enemigo, dándole crédito al diablo. La Escritura nos dice que cuando creemos en Jesucristo, Él nos traslada de las las tinieblas a su luz. Nos saca de las garras del diablo y nos coloca en su reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya no le pertenecemos al mundo, ya no le pertenecemos al diablo, le pertenecemos a Dios. Él nos ama con amor eterno. Entonces no tenemos que darle crédito al diablo, decir: el diablo me hizo, el diablo me hace, el diablo me tiene opresionado, el diablo me esclavizó, el diablo ya no tiene parte ni suerte en tu vida. Tú eres hijo de Dios, ya no eres hijo del diablo. Tú eres libre. Al momento de creer en Jesucristo, Jesucristo dice: y el que creyera en Jesús, dice todo, y si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Al momento de que creemos a Jesús, lo aceptamos, mi hermano, Jesús rompe cualquier cadena. Podemos vivir esa vida abundante en Jesucristo. Antes en todas las cosas somos más que vencedores. Tenemos que apreciar el regalo. Tenemos que entender que ese regalo son bendiciones, es salvación, es vida eterna, es vida cambiada, transformada, cosas buenas, cosas eternas, cosas que podemos vivir no solamente para la eternidad, sino en este momento, mi hermano. Disfrutemos ese regalo precioso. Disfrutemos de todo lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en y a través de nuestras vidas. No vivamos con esa mentalidad de fracaso. No vivamos con esa mentalidad de que no somos nada. Usted es hijo de Dios. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Al momento que usted recibe a Jesús y cree en Jesús, no solamente de Dios lo salva, no solamente de Dios le da una vida nueva y eterna. Dios le dice que ahora usted es hijo de Él. Usted es hija de Él. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio autoridad de ser llamados, hechos hijos de Dios. Usted ahora es un hijo de Dios. Y como hijo, no creo que el Padre lo desampare. Y como hijo, no quiero que usted ya sea un huérfano. Un amor inseparable, un amor eterno. Al momento de que nosotros dudamos, si no, es que yo hice esto y siento que Dios me abandonó, pienso que Dios no está conmigo. ¿Sabe qué estamos diciendo con nuestras palabras? ¿Sabe a veces el cuidado que tenemos que tener cuando hablamos? Que pasamos un momento de angustia, de tribulación, de escasez y estamos diciendo: es que Dios me abandonó. No, ¿cómo es que Dios lo va a abandonar? Si no lo abandonó cuando usted estaba en la condición pecadora, que era mala, era mentirosa, era traidora, aún así Dios buscó la forma para atraerlo a usted y expresar su amor. Ahora que usted lo recibe, que lo acepta, que es su hijo, ¿usted cree que Dios lo va a abandonar? No. Somos privilegiados, mi hermano. Podemos vivir una vida en este mundo mientras Dios no nos llame allá donde vamos a vivir por la eternidad. Podemos disfrutar su vida abundante en esta tierra, creyendo a lo que Él dice, creyendo a sus promesas. Él nos ha dado vida eterna y esa vida está en su Hijo.
Mira lo que dice Romanos. Y creo que con esto voy a cerrar. Pero es necesario que podamos entender que Dios nos ama y nos seguirá amando por la eternidad. Romanos capítulo 8, versículo número 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién está hablando? Del Padre. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por ¿quiénes? Por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por si las dudas, pues si a usted dice, pastor, ¿cómo usted va a pensar que Dios me sigue amando? Mire, yo lo acepté, yo lo recibí, pero hice esto y sigo haciendo esto. Y digo, pues aún así, Dios está dispuesto a seguir perdonando, liberando y restaurando tu vida. Porque ve y sabe que todavía estás en una condición, en una naturaleza de pecado, que tienes esas batallas internas, que luchas. Y aún así, dice Dios, ok, sé que de una manera sigues cometiendo, ya no de una forma liberal, atrocidades o pecando con ese desenfreno. No, ya no existe eso en nuestras vidas. Pero sí cometemos faltas y errores. Y dice Dios, pues dices tú, bueno, es que yo cometí esto, ¿cómo es que Dios me va a seguir amando después de que recibí el perdón de Dios? También me causó risa porque cuando hice mi primera comunión, me confesé con el sacerdote. Y usted sabe, ahí dicen que tienes que hacer tu primera comunión. Y esa fui, me confesé con el sacerdote, hice esa ceremonia y salí de ahí. Era pequeño, no sé cuántos años tendría aproximadamente. Supongamos que tenía mis 12 años, no recuerdo exactamente. Y cuando salí del templo, estaba cuidándome de no hablar malas palabras porque ya había hecho mi primera comunión. Dios ya había perdonado, porque el sacerdote me dijo, a partir de hoy, de lo que me confesaste, hijo mío, estás perdonado. Ten cuidado y ya no hagas cosas malas. Y me dijo en pocas palabras, no peques más. Y fíjese, siendo esa edad, me salí y estábamos jugando y de repente siendo muy pequeño de edad, se me salió una mala palabra y empecé a llorar. Imagínense, después esto chillón, imagínense, ya de esa edad tengo esa debilidad emocional. Y empecé a llorar. ¿Qué pasó? Es que hice mi primera comunión y es una mala palabra. A Dios no me quiere. Mire, a veces nos pasa lo mismo a nosotros que ya estamos en este camino, que por X razón cometemos un error, hicimos una falta y pensamos que Dios nos dejó de amar. Y nos sentimos acusados, nos sentimos defraudados con nosotros mismos cuando dice el Señor, no, yo te sigo amando. Si te amé antes que no tenías a mi hijo, ¿cuánto más ahora? Claro, cuando tenemos una actitud no de arrogancia, ni de soberbia, sino de humildad, que confesamos nuestro pecado, que está el abogado fiel y justo para perdonarnos y borrar nuestra maldad y seguir hacia adelante. Por eso es que la Escritura dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor? La vida eterna. Esa seguridad
del amor eterno de Dios en nuestra vida. Una vida eterna, una seguridad eterna de amor de Dios hacia nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, mire la seguridad, de que ni la muerte. ¿Por qué? Porque tenemos ¿qué? Una vida eterna. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, el regalo de Dios, para todo aquel que en Él cree. Las bendiciones de Dios no se pierda, mas tenga vida eterna, vida abundante, vida eterna. En la mañana estaba escuchando a un predicador, varios predicadores, pero entre ellos estaba escuchando a uno y me gusta sus prédicas, pero él ya partió a la presencia del Señor. Y lo escuchaba y al mismo tiempo meditaba. Digo, Señor, cuando este hombre, estando aquí en la tierra, hablaba de ti, predicaba tu palabra, él estaba viviendo con esa esperanza de estar en tu gloria, en tu presencia. Y ahora llegó el momento donde ahora está ya, sin ninguna duda, contigo. Digo, y me puse en el lugar de él. Y ahora estamos igual nosotros. Estamos predicando la palabra, pero conscientes de que esta vida no se acaba. Esta vida es permanente. Esta vida es eterna. Y cuando el Señor me llama de su presencia, tengo una seguridad que ni la muerte, ni lo que expresó el apóstol Pablo nos va a poder separar del amor de Dios. Tengo una vida segura, una vida eterna, que es el amor expresado de Dios hacia con mi persona y hacia con su persona. Solo por el hecho de que usted hizo dos cositas nada más, de recibir y de creer. Vida eterna. Disfrutemos, mi hermano, esta relación nueva que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo. No hay razón por qué estar viviendo en fracaso y en derrota. No existe. Y si existiera, la Escritura nos habló, el mensaje nos habló el sábado, el domingo pasado, de que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Cuando reconocemos nuestra debilidad y decimos, Señor, no puedo en esto, el Señor nos dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. No hay por qué justificarnos, no hay por qué decir que no podemos. Entonces, cuando lo hacemos así, estamos mintiendo, estamos diciendo que Dios es un mentiroso, que Dios no tiene poder, que su poder no nos puede habilitar, que su poder nos puede ayudar para vencer cualquier debilidad. El Señor dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Nos garantiza que podemos vivir una vida abundante, una vida con su gracia y con su amor, vivir una vida abundante mientras estemos en esta tierra, mi hermano. ¿Cómo estamos viviendo en este momento? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? Tenemos que apropiarnos y creerle a Dios y vivir esta vida abundante. No vivas ya del pasado.
ni del pasado. Vive el presente con esa vida nueva que Dios te ha dado y te ha ofrecido. ¿Me explico? Déjeme orar por usted, Padre. Te doy gracias por tu palabra. Gracias porque continuamente nos abres el entendimiento, Señor, de lo que has hecho, estás haciendo y seguirás haciendo en y a través de cada una de nuestras vidas. Oro y ruego por tu pueblo, y aún por aquellos que no te conocen, que, Padre, podamos creer y recibir a Jesús y saber que al momento de recibirlo tenemos sentido y propósito en nuestra vida, pero al mismo tiempo podemos vivir una vida nueva, una vida abundante y una vida segura, expresada del amor eterno hacia con nosotros. Padre, ruego y oro y pido en este momento por cada uno de aquellos que quizás no te conocen, que puedan recibir ese regalo precioso, pero también aquellos que ya recibieron a tu Hijo Jesús. Padre, que podamos juntos cada día apropiarnos de tus promesas, de tus bendiciones, y rechazar toda obra, Padre, de las tinieblas, toda obra maliciosa que viene a perturbar y a traer engaño y mentira a nuestras vidas, de que no somos, de que no servimos, de que no podemos. Señor, rechazar eso. Tu palabra lo dice muy claro, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Padre, gracias por darnos esa habilidad, esa fortaleza y ese poder para seguir viviendo y seguir haciendo tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Te bendecimos y te damos gracias por la libertad. Te damos gracias por el propósito y te damos gracias por el amor que cada día lo vivimos en ti. Te bendecimos y lo hacemos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.